Hola, espero que se encuentren muy bien. En esta oportunidad les presento una propuesta en la que vamos a trabajar brevemente los diferentes tipos de metabolismos que pueden tener distintas especies microbianas. Para poder relacionarlo con los ejes anteriores es importante que tengamos a mano, ¿sí? Algunos conceptos, ¿sí? Para los cuales los vamos a recuperar ahora, ¿sí? Lo primero que tenemos que saber, ¿sí? Es que el metabolismo está inmerso dentro de las características de los seres vivos, por ende, todo aquello que vayamos a trabajar en este momento va a tener que estar vinculado con ellos. Además, el metabolismo está definido por dos reacciones químicas, ¿sí? Además de constituir una de las características de los seres vivos, desde el punto de vista bioquímico tiene dos reacciones químicas. Las reacciones, ¿sí?, de biosíntesis o las que forman parte del anabolismo, y las reacciones de catabolismo, que son aquellas que cumplen la función de degradación. Como ustedes verán, aquí aparecen otros conceptos que seguramente ustedes han trabajado en biología celular y molecular. Por ello es importante que sepamos que el catabolismo, ¿sí?, degrada moléculas más complejas y libera moléculas simples, pero también libera ATP y una coenzima, la coenzima NAD, ¿sí? Ello luego se utiliza, ¿sí?, partiendo de que somos seres vivos, y los seres vivos somos sistemas abiertos que todo el tiempo estamos intercambiando energía y materia, reacciones de anabolismo o biosíntesis. Es decir, que esas moléculas simples junto con estas otras moléculas y coenzimas garantizan la síntesis de moléculas más complejas, ¿sí?, y de otras coenzimas y también moléculas energéticas, ¿sí?, como el ADP y la liberación del fosfato inorgánico, ¿sí? En este caso, en lo que vamos a hacer énfasis tiene que ver con las características de los diferentes grupos de los microorganismos que se clasifican según sus reacciones anabólicas, es decir, a partir de qué fuentes y a partir de en qué situaciones pueden producir, ¿sí?, biomoléculas, es decir, de moléculas más simples poder garantizar la formación o la síntesis de moléculas más complejas. Esta gran diversidad metabólica se vincula evolutivamente con el aspecto que los microorganismos han poblado y siguen haciéndolo en gran diversidad de hábitat, ¿sí?, lo cual le genera entonces una ventaja evolutiva. Frente a estas características, a lo largo de la historia se han podido clasificar no solo los microorganismos, sino todos los seres vivos en 4 grandes grupos, ¿sí?, que la diferencia que tienen entre ellos es de dónde obtienen la fuente de energía y la fuente de materia, ¿sí? Recordemos que somos seres abiertos y que sistemas abiertos, perdón, con los que todo el tiempo estamos intercambiando energía y materia. Por eso lo primero que tenemos que saber es que los organismos fotoautótrofos son quienes tienen como fuente de energía y como fuente de carbono, ¿sí?, a la luz solar. Este es el caso, el ejemplo de organismos como las plantas, como las cianobacterias y como las algas. Es decir, utilizan la luz solar y pueden generar su propio alimento. No obstante, tenemos aquellos organismos que son fotoheterótrofos. Si bien necesitan a la luz como fuente de energía, a su vez no pueden aprovechar el dióxido de carbono como fuente de carbono, y entonces necesitan de restos de materia orgánica para poder suplir o para poder generar esa fuente de carbono, ¿sí? Por eso son aprovechan la luz del sol, pero son heterótrofos porque necesitan que el carbono sea aportado por materia orgánica externa, ¿sí?
De manera análoga, tenemos a los seres vivos que pueden considerarse quimioautótrofos, ¿sí? Y fíjense en que están en el mismo renglón que los fotoautótrofos. ¿Por qué? Porque comparten la característica de poder generar su propio alimento, ¿sí? Pero no lo hacen a través de la energía del sol, ¿sí? Sino que lo hacen a través de compuestos químicos inorgánicos, ¿sí? Entonces, y por último, tenemos a los quimioheterótrofos, que quizás son los más conocidos o que son aquellos que utilizamos como sinónimos de heterótrofos. Es decir, que necesitan obtener tanto la fuente de energía como la fuente de carbono a partir de materia orgánica externa, ¿sí? Lo que decimos comúnmente como a partir de otros seres vivos, ¿sí? Una vez visto esto, ¿sí? Es importante que podamos recuperar uno de los conceptos fundamentales que es la fotosíntesis, ¿sí? La fotosíntesis, y aquí les dejo un videíto para que luego miren, puede darse en dos condiciones. La que conocemos y que es la que ustedes van a poder ver en este primer video, tiene que ver con la fotosíntesis que origina oxígeno, es decir, con aquella que se llama oxigénica, óxido-oxigenogénica de génesis, de producción. Entonces, a partir del agua y del dióxido de carbono que pueden recuperar las plantas, las algas y las cianobacterias, se obtienen azúcares o hidratos de carbono y se libera oxígeno. Pero también puede estar la fotosíntesis en ausencia, ¿sí? O sea, en ausencia de liberación de ese oxígeno. ¿Por qué? Porque en realidad no se utiliza el agua como molécula para poder aprovechar a la luz solar, sino que lo que se utiliza es el sulfuro de hidrógeno, ¿sí? Verán ustedes aquí la reacción química. En cambio de haber agua está el sulfuro de hidrógeno. También ocurre en presencia del dióxido de carbono y lo que se forma son hidratos de carbono, o sea, azúcares. Ustedes lo ven así porque es la fórmula empírica de cualquier hidrato de carbono, ¿sí? Se libera agua y se libera azufre, ¿sí? Este tipo de fotosíntesis es la que llevan a cabo solamente un grupo de bacterias, ¿sí? A las que consideramos verdes o púrpuras, porque además contienen otro tipo de pigmento diferente a la clorofila, ¿sí? A la clorofila de las algas, de las cianobacterias y de las plantas, ¿sí? Entonces, es importante poder reconocer que la fotosíntesis puede darse en presencia de agua o en presencia de sulfuro de hidrógeno. Es importante que podamos comprender que los organismos quimioautótrofos no realizan fotosíntesis, ¿sí? Es un mecanismo metabólico totalmente distinto, ¿sí?, al de la fotosíntesis, y su principal diferencia es que no utilizan a la luz solar, ¿sí?, como fuente de energía. Por ello, para ampliar este concepto o esta característica, los invito a ver el siguiente videíto que se encuentra aquí arriba. Bueno, entonces para ir cerrando, es importante que no perdamos de vista que hemos visto hoy, en función de la diversidad metabólica, que tenemos organismos que pueden hacer la fotosíntesis, ¿sí?, liberando oxígeno y liberando principalmente azufre, es decir, con liberación de oxígeno, orexígena, sin liberación de oxígeno, anorexígena, ¿sí?, con organismos que pueden utilizar la luz solar, pero que necesitan de otra fuente de carbono externa, por ende no pueden producir su propio alimento, con organismos que si bien pueden producir su propio alimento, no necesitan o no les sirve la luz solar como fuente de energía, y aquellos organismos que en realidad necesitan tanto la fuente de energía como de carbono
de manera externa. Espero haber sido clara. Muchas gracias.